Hola mundo, feliz viernes. Soy Carla Angola, esto es La Última a través de TVV Network. Voy a dedicar este programa al análisis del profesor Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends. ¿Cómo estás, profe? Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Un gran placer estar contigo y tu audiencia. Igual para nosotros recibirte. Voy a empezar por dos momentos en los que Diosdado Cabello ha hablado de catástrofes, anuncia operaciones contra el régimen, contra el país. En una de esas dice que ordenó vigilar la represa de Guri porque puede ser atacada. Y también en otra oportunidad él habló sobre, y aquí tenemos el sonido, por cierto, habló y lanzó una advertencia. Dijo, cualquier opositor que hable de intervención en Venezuela, vamos a ir por él. Así lo comentó. Que el poder de la Fuerza Armada es para la defensa de la patria. Y los vendepatrias que están jugando, pidiendo una invasión, ¿no? Acuérdense lo que siempre les hemos dicho. Aquí pasa un cohete por el aire, por tierras venezolanas, o pone un pie un gringo, vamos por ustedes primero que todo. Vamos por ustedes. ¿Cómo lees estas amenazas y esto de lo que habla Diosdado Cabello, profe? Básicamente, el mensaje central de Diosdado Cabello es de miedo. ¿Okay? ¿Qué quiere hacer él? Es una amenaza intimidatoria, ¿verdad? Orientada a qué? A disuadir la intervención internacional con represalias internas. ¿Okay? Eso que dijo, si pasa un cohete, vamos por ustedes, las fuerzas democráticas. Es también aterrorizar a los disidentes opositores, señalando que serán los primeros en sufrir si se produce un conflicto con los Estados Unidos. Y bloquea cualquier respaldo externo a una transición democrática. Busca eso, usando el miedo como una barrera psicológica y política. ¿Okay? Entonces, es un discurso, ¿verdad? Es una narrativa donde básicamente criminaliza a la oposición, a Guaidó, Ledesma, Smolansky, como promotores de la migración y del dolor humano. Y así el régimen los trata de convertir en enemigos de la patria, no en adversarios políticos. Entonces tienen una doble jugada ahí. Justificar la represión interna por ello y aislar a la oposición ante la comunidad internacional. ¿Okay? El mensaje es en ese sentido, si piden ayuda, serán tratados como traidores. O sea, si hay un apoyo internacional, las fuerzas democráticas internamente serían tratadas como traidores. ¿Okay? Y también, si recordemos en ese discurso, ataca también a Bukele, Noboa, Bolsonaro, Trump y Marco Rubio. Y aquí no es un desvarío ideológico, lo que busca él es un intento de romper los vínculos entre esa fuerza democrática y cualquier red de apoyo democrático en la región. ¿Okay? Y por eso la acusación contra María Corina Machado es clave, porque según Cabello, dicen ahí también que manipuló las encuestas de Mega Análisis para influir en Estados Unidos, porque el objetivo es uno, deslegitimar la única alternativa real que hoy tiene respaldo popular dentro de Venezuela. Recordemos que en esa encuesta, tanto María Corina como el Mundo González Urrutia y él mantiene un liderazgo, un favorable, positivo, mientras que el resto de los dirigentes que siguen, el saldo es negativo cuando sumamos a favor y en contra. Y eso, por supuesto, le sigue dando a María Corina ese liderazgo que también lo muestra la encuesta, con un pueblo que sigue rechazando altamente al régimen de Maduro. Pero esta es la amenaza que hace Diosdado, pero ¿cuál es la amenaza hacia ellos? Y hablo, por supuesto, de lo que ha ocurrido en el tiempo reciente. Pollo Carvajal, que lo hemos mencionado en nuestra más reciente conversación, esta operación antinarcóticos que han emprendido varios países, que mencionó María Corina Machado en una entrevista que le hicimos, interceptar operaciones en caliente, incluso de cargamentos que han llegado o salido desde Venezuela. El FBI en Puerto Rico es una de estas acciones. Y también el hecho de que ahora hay expectativa con respecto a si el Cartel de los Soles va a ser o no una organización terrorista pronto. Sí, la amenaza contra ellos, que fue tu primera parte de la pregunta, es construir una narrativa de chantaje y amenaza. A eso, factor internacional
donde busca introducir el miedo como una herramienta principal para sostener ellos el poder, para sostenerse. Por eso que es una narrativa de miedo. Y con respecto al el corte de los flujos de ingresos por el narcotráfico, es una acción que está coordinada para poder quitarle recursos al régimen venezolano. ¿En qué sentido? Recordemos que tiene esa coalición que hemos hablado anteriormente, que sostiene Maduro, que están la cúpula militar, grupos económicos, ¿verdad? Y las alianzas con las empresas también internacionales del crudo de Occidente y el aparato que lo sostiene, todo lo que representan los poderes públicos. Hay que buscar cómo ir reduciendo esas capacidades de ingreso al ser una organización criminal. A reducirle los ingresos, empieza a tener crisis, pues no puede mantener los incentivos para esa coalición. En ese sentido, la parte del narcotráfico aporta al régimen de Maduro entre 10 y 10.000 millones de dólares anuales. Entonces, cuando tú empiezas a cortarle los flujos, ¿verdad?, de allí y le cortan los flujos lícitos por las exportaciones petroleras a través de la licencia, empieza a mermar su capacidad de tener ingresos para poder financiar la represión, ¿verdad?, para poder financiar el control social a través de los programas sociales. Entonces empieza a tener dificultades buscando un quiebre. Y ahí ese es lo que hoy está planteado para seguir en esta ruta donde se puede establecer un cambio en Venezuela por la vía pacífica. Sí, pero fíjate que Estados Unidos le extendió la licencia que autoriza la descarga de gas licuado en Venezuela. ¿Qué mensaje da esta administración? Ese es un mensaje, Carla, que hoy es una licencia que es renovada, o sea, no es una nueva licencia, ¿no? Sucedió porque en el primer gobierno de Trump hubo grupos que sostenían de lobby que en Venezuela se había dejado de cocinar con bombas de gas, ¿verdad?, las bombonas de gas, porque no había LPG. Entonces, y por eso los venezolanos estaban cocinando otra vez con leña y acabando con los árboles. Entonces, en ese sentido, se otorgó esa licencia para que pudieran importar el gas necesario. Pero Maduro no la usó en todas sus capacidades. Y entonces lo que hizo en este momento la administración, la volvió a renovar, pero como un ultimato, dijo, lo que se cargó el 7 de julio, eso lo marcó con está muy específico, y que concluye en septiembre. O sea, este es el último lapso que la administración le da al gobierno, al régimen de Maduro, a que pueda traer los cargamentos de LPG, que sabemos que no es suficiente, porque la PDVSA a veces tiene problemas con las bombonas y tiene problemas con el LPG, porque no los produce internamente, no son suficientes las cantidades que se están produciendo. Okay. Entonces, el mensaje es un mensaje no de complacencia, es un mensaje de que, bueno, tú dijiste que había una crisis militar y que la gente no podía cocinar, aquí está, pues aquí la tienes, y él básicamente no la usa en toda su... Pero fíjate, tengo que hacer la pausa, pero al regreso, hablemos de ese artículo de New York Times. ¿Cuál es tu percepción sobre lo que ellos describen como una negociación que tiene mucho tiempo entre supuestamente el Departamento de Estado, Jorge Rodríguez, para canjear presos políticos dentro de los calabozos del régimen y venezolanos presos en El Salvador, en Secot, en esta cárcel de máxima seguridad? Pero allí supuestamente aparece la situación de Chevron y el régimen habría solicitado que Chevron se quedara en Venezuela y por eso no hubo posibilidad para lograr ese acuerdo. Lo fidedigno que tú consideres es este dato que habría recibido este periódico y si eso realmente puede estar en marcha en este instante. Regreso con Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends. Antonio de la Cruz nos acompaña en este programa especial, presidente de Inter-American Trends. ¿Cómo es eso? Que la administración Trump tiene al Pollo Carvajal, quien ha confesado que el régimen venezolano intentó inundar de cocaína Estados Unidos, que además ha nombrado como organización terrorista al Tren de Aragua. Y bueno, no reconoce al régimen venezolano, obvio.
Pero a la vez hay conversaciones. El venezolano de a pie no lo comprende, no entiende que esto pueda ser posible, lo que dice, si es que es cierto, el New York Times. Y es que ha habido siempre un contacto con Jorge Rodríguez, el Departamento de Estado, en este trámite para intentar intercambiar presos políticos, probablemente a los ciudadanos estadounidenses, por venezolanos presos en El Salvador, en el SECOT. Y allí dicen que intervino el factor Chevron, que el régimen además habría ido más allá y dijo, no, yo quiero también que Chevron se quede, y entonces allí el Departamento de Estado dijo, no, esto no se va a materializar. ¿Volvemos a esto de hablar con el régimen de Maduro o siempre ha sido así? Porque además siguen llegando aviones cargados de migrantes para territorio venezolano. ¿Cómo entendemos? ¿Cómo lo explicas? Los gobiernos y régimen siempre conversan, ¿ok? Eso no nos debe sorprender. Vamos a poner un ejemplo fuera de Venezuela. Israel habla con Hamas. O sea, de alguna manera hay siempre canales de backdoor, como se dice, no oficiales, en la que siempre ha habido conversaciones. Y todos sabemos que el canal para hablar con el régimen de Venezuela, porque así lo ha institucionalizado el régimen, es Jorge Rodríguez. O sea, recordemos que estuvo en Barba, ha estado siempre en las conversaciones. Él es el canal con los Estados Unidos para conversar. Y es por donde lo hacen. Entonces, ¿qué ocurre? Que el trabajo del New York Times se hace un trabajo de que ya tiene un resultado, que no se le otorgó la licencia a Chevron. Y es cierto que antes de que ocurriera ese hecho, hay dos canales de conversación que no deberían existir, que es el Departamento de Estado, que debe manejar esa relación por ser política exterior, y el enviado especial que nombró, por supuesto, no solamente para Venezuela y Corea del Norte, sino Trump ha nombrado otros enviados especiales para Ucrania, para el Medio Oriente, que tienen un canal directo que evita, podríamos verlo así, el saltarse la burocracia del Departamento de Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí es cierto, lo que plantea él era lo que estaba planteado, había avanzado toda una conversación o una negociación, ¿verdad?, entre el Departamento de Estado y el régimen de Maduro para liberar los 11 rehenes estadounidenses a cambio de los 80 presos, a cambio, bueno, liberar los 11, buscar que le liberen los 80 presos. Esa fue la primera propuesta. Para repatriar los migrantes venezolanos que están en el SECOT, en El Salvador. Pero se metió, por supuesto, Chevron, porque y no fue tanto Chevron, también se metió, recordemos, Science Tree, o sea, Hart Science Tree, que también tenía negocio con el régimen de Maduro, trayendo asfalto y triangulando a través de Curazao, y que usaron a Richard Grenell como enviado para buscar esa solución, porque sí, también es cierto que traer a Estados Unidos los rehenes que están en Venezuela es una política que se renovó con Obama, porque antes no se negociaba los rehenes, pero con Obama se empezó nuevamente a negociar con los regímenes los rehenes estadounidenses. Entonces, ¿qué pasa? Que ante eso, hoy, ¿qué es lo que hay? Bueno, el resultado, por eso digo, Chevron no consiguió su licencia, o sea que Grenell en ese sentido siguen conversando, por supuesto, porque recordemos que recientemente hay una carta dirigida por 18 o 19, si mal no recuerdo, senadores al presidente Trump, donde están solicitando traer a los rehenes estadounidenses directamente, de los cuales 18, 15, si mal no recuerdo, son demócratas y 3 son republicanos, donde uno de ellos es Cruz, el senador de Texas, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que vuelve a surgir traer nuevamente a Estados Unidos los rehenes estadounidenses. Y es una práctica que viene por parte, recomendadas por Rusia, que sabemos que utiliza eso, y de alguna manera los cubanos también utilizan eso para poder ganar, y sabemos que lo tienen también los terroristas de Hamas. Y recordemos que cuando ellos plantean los intercambios, cambian 1 o 2 israelitas por 50 palestinos de Hamas. Entonces, son prácticas que utilizan y que saben que los Estados Unidos funcionan.
pero es por una política aquí Ok. de seguridad. No, súper comprendido. Cuando el Parlamento Europeo aprobó incluir a Venezuela en esta lista de países con alto riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo, tú decías, Europa dijo basta. Y mencionabas que esto no era una sanción, pero que sí era una advertencia. ¿Cuál es la diferencia? No es una sanción porque no le impusieron un aislamiento, un castigo, como sucede con la sanción. Las sanciones yo te castigo, te digo, mira, a partir de ahora no puedes hacer ninguna transacción. Si fuera una sanción, le hubieran dicho al sistema financiero venezolano, a partir de ahora no vamos a aceptar transacciones o no puede usar el sistema para transferir dinero, ¿verdad? Hacer las transacciones, que se usa el swap. Entonces, ¿qué ocurre? Pero sí le dijo, nosotros vamos el escrutinio de cualquier transacción con bancos o el sistema financiero venezolano va a tener un mayor escrutinio, lo vamos a empezar a observar y eso te genera retrasos en las operaciones, o sea, empiezas a tener dificultad porque entonces tu negocio, las empresas que están en Venezuela con origen europeo, van a tener el due diligence va a ser mucho más profundo. Yo no sé si tienes alguna referencia porque cuando se impuso aquí de alguna manera, pues sanción, pero que tuvo una consecuencia con respecto a la banca, de las transferencias o las cuentas de los venezolanos en la banca estadounidense, era una situación difícil porque tenías que justificar o tienes que justificar cualquier transacción y te cancelaban las cuentas. Es que eso es lo que te iba hago un inciso allí, porque tú dices que va a venir menos crédito, menos inversión, más aislamiento, pero no solo para el régimen, sino también para cualquier venezolano que tenga una cuenta en Europa, por ejemplo. La vigilancia es generalizada. Es generalizada porque se vuelve tóxico, porque ¿dónde vienen? Como lo están metiendo, que, ¿cómo se llama? Lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, ¿esto qué genera? Que cualquier cuenta de cualquier venezolano o empresa que esté domiciliada en Venezuela trabajando, que reciba fondos, va a haber un due diligence mayor. Entonces, ¿qué pasa? Que para evitarse eso los bancos, lo que te dicen, te cierro la cuenta donde te mando el dinero que tiene. Y eso va a generar, por supuesto, lo que hablamos al inicio, con la captura de la droga, empiezas también a cerrarle al Estado, a Maduro, al régimen de Maduro, oportunidades de eso que siempre se ha dicho que Europa ha sido un puente para lavar el dinero de la corrupción en Venezuela. Quiero que justo hables del impacto que tiene esto en el régimen, porque a veces olvidamos que ellos se sostienen porque todavía tienen oxígeno financiero. Y ahora cuando Europa dices que aunque se tardó mucho, ya no está actuando por ideología, porque a veces por tanto tiempo como que los disculpaban, los excusaban, y ahora han tenido que ceñirse a la evidencia y hacer pronunciamientos como estos que hemos visto, ¿no? Ya encasillar, como dices tú, ya el régimen quedó como marcado. Pero el impacto que tiene para ellos, lo delicado que es que el régimen se quede sin dinero. ¿Y cómo lo vinculamos a la salida del régimen del poder? Ok. ¿Qué impacto tiene? Ok. Menos crédito, menos inversión, más aislamiento. Ok. Y sobre todo es el reconocimiento formal de que Maduro y su cúpula ha convertido a un país en un riesgo sistémico. ¿Por qué? Porque los bancos europeos tienen que activar estos controles reforzados. Y toda operación, como lo dijimos anteriormente, financiera vinculada a Venezuela será tratada como sospechosa. Entonces, por supuesto, y cuando dijiste tú, no actúa por ideología, sino por evidencia, es porque es el Parlamento donde están todas las facciones, ¿verdad? Desde la izquierda o la más hacia el extremo hasta la derecha y más a la derecha como los partidos tipo Vox en Europa, que logran proponer e incluir a Venezuela en esa lista que no estaba. Y después de todo lo que se ha venido mostrando y ha venido sucediendo en términos de información que han obtenido y que revisaron, ¿verdad? Entra en la lista y entra en una lista donde va a afectar los flujos financieros hacia el rey. Sí tardó, como lo dijiste,
pero ya Europa tomó una decisión es importante, porque ¿qué es lo que puede contribuir al pollo para vincularlo con el pollo y Carvajal? Me lo cuentas al regreso de la pausa. Pero, y también quiero que le digas a la audiencia, que le expliques cómo este tipo de decisiones desgasta al régimen de Nicolás Maduro. Cómo también se va erosionando esa fortaleza que exhiben, ¿no? Y de la que nos quieren convencer. Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends, en unos segundos nada más. Antonio de la Cruz es presidente de Inter-American Trends. Profe, lo que quiero entender es cuán infinito es el poder de financiamiento que tiene el régimen de Maduro, cuán extenso es la posibilidad de tener oxígeno para permanecer allí. Porque ahora está esta decisión del Parlamento Europeo, además el propio Maduro dice que quiere romper relaciones comerciales con empresas europeas, y tú hablabas de esto como un desgaste. Y es verdad que Chevron ya no cuentan con Chevron, o esto ha ido mermando, aunque la licencia todavía se haya extendido, pero le queda el financiamiento del narcotráfico, que también está siendo atacado en estas operaciones antinarcóticos, le queda el tráfico de oro, le quedan todavía varias opciones. El impacto que esto tiene en la chequera del régimen, ¿cuál es? Fíjate, una de las cosas importantes ahorita en términos del régimen Maduro, que es considerado una organización criminal. Y ahí tenemos el Tren de Aragua, declarado como una organización, tenemos el cartel de los soles, que todavía no ha sido declarado, pero que tiene, si es visto que el que lideriza el cartel de los perdón, el Tren de Aragua, los jefes, son Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Entonces hay vínculo con ellos. Los aportes del pollo es la vinculación con el terrorismo islámico. Si el gobierno de Maduro, los Estados Unidos, toma la decisión que ya está asumida en Europa, en esto que acaba de hacer al incluirlo por la parte financiera, como un Estado que financia y apoya al terrorismo, ¿verdad? Y entra en esa lista. Ahí entra todavía en un aislamiento más profundo, porque ahí pierde programas y ahí sí queda aislado financieramente, en total, porque todos sabemos que el dólar es la moneda por la que se hacen las negociaciones y se transan los bienes, básicamente. Y entonces entraríamos aquí. Lo que tenemos que caracterizar esa cúpula o ese régimen como organización criminal es que empiezas a entrar en la jurisdicción de la justicia. Y es allí donde tú me dices cuánto afecta. Bueno, tiene que afectarla en términos no solamente financieros, sino en términos de la justicia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos el caso de que sigue pendiente los que están en la Corte Penal Internacional, pero también con eso de una organización que patrocina el terrorismo, también puede seguir abriéndose los casos aquí en Estados Unidos, y la justicia estadounidense puede actuar para traer a cumplir aquí, así como tienen captura por recompensa o recompensa por la captura. Entonces yo creo que tenemos, en términos de impacto económico, merma. ¿Cuánto puede llegar eso? Determinarlo de que si en vez de recibir 8.000, 10.000 millones van a recibir 1.000, va a depender, porque acordemos que estos son circuitos internacionales de la mafia. Entonces, porque esto no está conectado, Venezuela es la que lo exporta y la entrega, pero eso está conectado con mafia rusa, turca, todas las mafias que utilizan y venden estos, ¿verdad? Porque también tiene el oro, ¿verdad? El contrabando de oro, el contrabando, hasta el tráfico humano de personas también tiene. O sea, hay tantas vías. Claro, pero la gente, fíjate, profe, la gente ve una confesión tan delicada como la del Pollo Carvajal. Es decir, ya no son los fiscales, ya no son los periodistas, ya no es un rumor, ya no es una sospecha. Se materializa y se oficializa lo que hace el régimen de Maduro, sus intenciones, incluso contra la seguridad nacional de este país. Entonces se habla de nombrar ahora el Cartel de los Soles como organización terrorista, a la DIGESIM, y María Corina habla y le pide a Estados Unidos la aplicación de la ley. ¿Cómo se traduce eso?
Eso se traduce en que yo pienso que aquí la persona clave es Marco Rubio. O sea, yo creo que aquí quien hoy tiene el sartén por el mango es Marco Rubio. O sea, ¿en qué sentido? En que a través del Departamento de Estado y su liderazgo que ha ido adquiriendo cada vez más en las crisis que se dan a través de todo lo que tenemos en el Medio Oriente, en Europa, en Asia, él puede seguir avanzando y elevando porque él señala a Maduro como la causa de la crisis de Venezuela y de la migración. Entonces, él que, por supuesto, él tiene una gran cantidad de problemas que tiene que ver y solucionar. Sin embargo, al ser él un hombre latinoamericano y cubano, entiende esta realidad. En él es, y ahí es allí donde María Corina está haciendo el efecto de buscar que se siga trabajando sobre el hecho de que Maduro es la causa del problema en Venezuela y que es una organización criminal. Ajá, ¿y qué hacemos con eso si ya está todo el mundo convencido? ¿Qué pasa después? No tienes que producir todas las acciones correspondientes a lo que estás viendo, captura de droga, seguir avanzando en términos de crear, pero ya no le toca a él, le toca al sistema de justicia, de que se creen los casos aquí en Estados Unidos para poder traer también a la búsqueda por ello. Se puede plantear. Eso Pero que ¿qué más caso? Profe, hay un indictment en las cortes. Aquí en Estados Unidos tiene un precio a la cabeza que hasta Biden le aumentó el precio a la cabeza. Y además el Pollo Carvajal acaba de ratificar todo lo que los fiscales habían dicho en ese indictment. Entonces, ¿qué más, qué más casos hay que abrir aquí contra el régimen? No, tú tienes que seguir abriendo a la otra parte que está involucrada, que está metido en ese negocio ilícito para seguir ampliando el costo, ¿verdad? Costo-beneficio de seguir actuando en apoyo a Maduro. O sea, yo creo que, o sea, si bien es cierto, las tres cabezas pues son las que están más reflejadas por el costo, por la recompensa, Diosdado, Maduro y Padrino López, ¿verdad? Pienso que la estructura, que también es línea de mando en la CPI, ¿verdad? Por eso yo digo que hay que actuar simultáneamente con CPI, Estados Unidos, porque tú lo que andas buscando es el quiebre interno de esa coalición que sostiene hoy a Maduro. Si no se logra quebrar esa coalición, va a ser difícil. ¿Por qué? Porque lo que estamos planteando entonces es que ¿qué escenario nos está quedando? El escenario de la confrontación, el escenario de una operación especial de extracción. O sea, los escenarios que están quedando son escenarios donde extraes a alguno de estos que hemos mencionado, lo traes ante la justicia, caso Noriega en Panamá, ¿verdad? Que podría ser una acción especial, lo vimos con la operación Guacamay, ¿verdad? Que pueden entrar y salir sin ser afectados, ¿verdad? Con cero riesgo en términos de ello. Y entonces poder buscar ese quiebre interno. ¿Por qué? Porque el régimen se cerró, el régimen no dio ninguna posibilidad de un diálogo para una transición. Entonces, al estar cerrado, atrincherado, lo que queda entonces son acciones que no son de diálogo, sino de... Y ahí por eso está el discurso de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello sabe que cerraron más aún más las posibilidades de una transición. Entonces lo que hace es, a través de ese miedo, porque sabe que ya las opciones que están quedando son opciones de hecho, ¿verdad? Y no de diálogo, sino, como dije, captura, extracciones, ¿verdad? Buscar que otros miembros de esa organización criminal estar incluidos y buscar cómo alcanzar para que se debilite esa coalición, ¿verdad? Y lograr una solución en Venezuela. ¿Y crees que para ese quiebre, para esa implosión que busca Estados Unidos, claro, Estados Unidos está presionando también para que eso pueda implosionar? Los elementos del Pollo Carvajal y las operaciones que están haciendo, ¿crees que motiven a quienes están allí adentro a hablar y justamente separarse o promover ese deslave dentro del propio sistema? Yo pienso que sí, yo creo que aquí están dadas las condiciones para, y ahí podemos ir al discurso de María Corina Machado, a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? En donde ella plantea y describe una fuerza, le envía un discurso
donde básicamente dice que es la restitución de la República, ¿verdad? Versus el mantener un régimen corrupto. Espérate que tenemos ese extracto de lo que ella le dijo a la Fuerza Armada. Tienen que escoger, o se hunden en la sumisión y la vergüenza, o dan el paso y se salvan, convirtiéndose en verdaderos patriotas. Prepárense y despierten. Entiendan que lo que viene exige coraje, organización, visión y sentido de nación y futuro. Les decía, profe, quédense allí, no se conviertan en desertores, los necesitamos dentro de la Fuerza Armada, dentro de los cuarteles. Al regreso de la pausa vamos a conversar sobre tu interpretación de estas palabras y cómo crees que lo han recibido justamente los militares venezolanos. Antonio de la Cruz con nosotros esta noche, ya vuelvo con él. Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends, con nosotros. María Corina Machado le dice a la Fuerza Armada, quédense allí, dentro de la institución, que necesitamos a los buenos para lo que está por venir, que requiere además coraje. ¿Cómo interpretas ese mensaje y cómo crees que lo interpretan los militares dentro? El mensaje de María Corina es un mensaje y hizo mucho uso de símbolos, ¿no? El 5 de julio, ¿no? Con una fecha fundacional de la República. Reconfigura el símbolo del poder armado no como instrumento de Maduro y de Cabello, sino como garante de la soberanía. Y aquí entonces popular, que es el 28, al ser los vínculos 28 de julio de 2024. Entonces, ella envía un gran mensaje, ¿verdad? Donde dice el silencio ya no es lealtad, es complicidad. Y la obediencia ya no excusa, condena. Entonces, ahí altera el discurso de incentivos nacionales de ellos, ¿no? Pero es parcial. ¿Por qué? Porque aumenta el costo reputacional y jurídico de quedarse del lado de Maduro. Yo le hubiera agregado, y aquí muy humildemente, porque ella está en el frente y sabe lo que está haciendo, un puente de plata para poder saltar, ¿verdad? O sea, no es inmediato de que ese grupo militar vaya a dar un cambio sin incentivos claros y materiales, o sea, garantías de protección internacional, porque ellos han cometido una parte de... Fíjate que te interrumpo allí, porque en nuestra conversación ella sí les dijo, nosotros estamos haciendo todo lo que podemos para que ustedes estén protegidos en el proceso. Sí, pero al hablar pluralmente, ¿verdad? Es todos, y sabemos que hay una parte, no todos son iguales. Es verdad. Entonces, como pasa con el Tren de Aragua, ¿son los venezolanos? No, no son los venezolanos, es el Tren de Aragua. Aquí es general, ¿ok? Y no hubo mención específica de canales de transición institucional. Para ese sector estoy hablando, ¿ok? Para una distinción entre aliados potenciales y la cúpula mafiosa, porque sí hay que ser claro contra la cúpula y contra la cúpula mafiosa, ¿verdad? Y entonces pienso que ahí debe aumentarse las garantías explícitas y los canales privados de negociación. Sé que los hay, porque eso uno los ha escuchado, no es porque participe en ellos, pero cuando uno habla con miembros del equipo de María Corina Machado, se sabe que hay canales privados que existen con algunos sectores, pero que todos tienen miedo de dar el paso. Y sabemos que hay que coordinar el discurso con acciones externas viables, como la presión internacional, decisiones de la CPI, ¿verdad? Para poder lograr ese cambio. Es realmente es una ruptura con el relato del chavismo muy alta, porque desmonta con claridad el mito de que la Fuerza Armada bolivariana es igual a revolución. ¿Y qué crees tú, qué dirías tú? ¿Qué haría a la Fuerza Armada confiar en un mensaje y sentirse integrados a un momento de transición? ¿Qué les haría dar el paso? Tiene que haber garantías claras, aún prima del miedo. Tiene que haber cómo asegurar que al alinearse con la fuerza democrática, ellos van a ser mantenidos en las condiciones, porque sabemos que al decir Fuerzas Armadas estamos metiéndolo a todo, y hacer una distinción entre el alto mando, los mandos medios y la tropa. ¿Okay? Yo le daría, ¿cómo se llama? Un marco simbólico en términos
de que la falta de acción y complementaria, o sea, activación de una narrativa movilizadora, que lo hizo en términos de desvincularlo de la Fuerza Armada igual a la revolución, pero que hay que construir en términos de nación, de un pueblo unido. Recordemos cómo fue el de Chávez, para no copiarnos, pero para tener referencia. Él dijo, una fuerza cívico-militar. Y entonces era para diferenciarse de los mandos militares antes de la llegada del poder, ¿verdad? Y marcar una diferencia. Entonces, aquí hay que, o sea, se puede debilitar a los mandos medios y generar grietas, que es lo que está buscando, pero con suficiente por una fractura decisiva sin un hecho político externo o institucional, claro. O sea, una capacidad de disolver la coalición que sostiene a Maduro. Entonces, yo creo que hay que introducir elementos. Esto no es por supuesto, vamos camino a cumplir un año el 28 de julio. Sí, Y todos sabemos que María Corina está trabajando fuertemente, 24 horas al día, para el quiebre de esta fuerza. Fíjate lo que dice John Magdaleno en una entrevista. Dijo que se está deteriorando la imagen del liderazgo del gobierno electo, que él cree que la transición está cada vez más lejos. Dijo que había división entre opositores. Yo no entiendo de dónde saca este argumento, porque el país tiene un solo propósito. Hay algunos quienes eran otrora opositores y ahora son opositores pro régimen, pero yo no creo que el país quiera estar unido con ellos. Entonces no veo dónde él afinca u orienta el tema de la división. Pero bueno, igual te lo expongo allí. Y dice que tú no puedes tratar de inhibir opciones distintas dentro del liderazgo opositor, como si tuviera alguna valía tú permitirle algo de notoriedad a quienes quieren convivir en una elección con el régimen. Y al final él dice que no hay una estrategia doméstica de lucha, de resistencia, que eso para él no existe, que él ve solo desmovilización. ¿Cómo le responderías? Magdaleno, analizándolo, y ahí tomo una palabra de Alonso Molet, que es que después, aunque él dijo que no se refería a él en una entrevista que le hicieron, es leer los hechos después que se cumplieron, o como se decía en Venezuela, tener el cuadro ganador del 5 y 6 de los caballos, del día lunes. ¿En qué sentido? Y ahí Carlos Blanco lo reconoció, en que el 29 de julio salió espontáneamente los sectores populares a cobrar el triunfo y no se generó esa movilización, no fue liderizada por los partes políticos. Y Carlos Blanco hizo una reflexión ahí donde dijo, si bien es cierto que nosotros en nuestra análisis y estrategia asumimos que una abultada diferencia en la parte electoral llevaría al régimen a una negociación. Y por supuesto, se confiaron en que solo tercer mayoría era suficiente para cobrar. Una mayoría absoluta, porque fue el 70%. Sí, claro, es absoluta. Pero no suficiente. Entonces, porque es una organización criminal. Exacto. No podemos verlo como una organización política, porque ya hubieran salido. Bueno, pero María Corina dijo ahora, en esta entrevista también, que ya le había dicho a la Fuerza Armada que lo político, lo electoral ya se agotó, pues. Es correcto. Entonces, estamos en una fase de una lucha y allí puede darse una insurrección popular. O sea, al final, ante la presión económica que se ve dentro del país, hay otra vez una contracción económica. El Fondo Monetario acaba de decir de -4 hace 4 semanas, 4%, una contracción. Vemos cómo se incrementa el costo de la vida, no hay salida política en términos de conversación. Entonces, lo que está generando es, como ocurrió el hecho de la primavera árabe. Pues la primavera árabe no ocurre por las fuerzas políticas, ocurre porque alguien se inmoló.
símbolo, pero con fuego, ¿verdad? Sí. Y se genera una rebeldía popular que nadie controlaba. Sí, no pudo más, pues este hombre no pudo más. Ok, entonces, pero eso genera un quiebre, pues eso que sucede en la teoría del caos, que de pronto cuando tú construyes un castillo de arena y una arenita se te cae y se te destruye todo. Entonces, están creando condiciones de esas con un equipo que ahí sí podemos afirmarlo con toda seguridad, que está preparado para asumir el poder, como es el equipo de María Corina Machado en términos políticos. Entonces, ¿tú sí crees que estamos en un momento histórico, en el momento histórico final de este conflicto, como ella lo ha nombrado? Yo pienso que sí, yo creo que aquí se están dando los procesos que se necesitan. Definitivamente no fue dentro de los tiempos diseñados originalmente por que el régimen se atrinchera, ¿verdad? Y asume Diosdado Cabello la parte represiva, el terrorismo de Estado tan violento para meter miedo porque es lo único que le permite sostenerse. Pero una vez que ese miedo se ha vencido, porque va a ocurrir, ese miedo se va a vencer. Y bueno, lo hemos visto, no que se va a vencer, lo hemos visto en el Oriente cuando se enfrentaron por supuestamente, según Sebastián Abarray, ¿verdad? La pérdida de la droga de Diosdado Cabello, y el pueblo Oriente salió a reclamar en Sucre, ¿verdad? Y contra los soldados, las fuerzas de represión que estaban ahí, y no dispararon ni un solo tiro ni reprimieron a nadie cuando salió el pueblo. Lo vimos cuando salió la gente a ayudar en los Andes por el desastre que hubo, por la lluvia, y enfrentó a la policía que los bloqueó. O sea, ahí está la lucha, o sea, eso no está dominado. Y va a llegar un momento en que eso va a unirse en un todo una vez que sea y va a ocurrir. Hay que estar preparado para ese momento, definitivamente, porque hay que asumir el liderazgo de ese movimiento que se dé, ¿verdad? Espontáneo. O sea, Me quedan 10 segundos, pero ¿tú crees como Gustavo? El 29 de julio hay que asumirlo. ¿Ah? ¿Tú crees como Gustavo Tobar Arroyo, me quedan 10 segundos, que la estrategia de la no violencia también se agotó? Sí, yo creo que estamos en un momento de un cambio, ¿verdad? Disruptivo, y que hay que estar preparado. Lo que tenemos que estar preparados para ese momento, no volver a buscar que la solución, una solución negociadora, y estar preparado, por cualquiera que sea, por una extracción, por una sublevación, por lo que ocurra, hay que estar preparado para ello, para un gobierno de transición. Profesor, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo, por compartir este viernes con nosotros, muy agradecidos. Un gran placer siempre para mí, Carlos. Antonio de la Cruz es presidente de Interamerican Trends.